Bienvenidos de vuelta al canal. En este segundo video sobre la seguridad de la salvación voy a tratar los pasajes que usualmente se citan para afirmar que la salvación se puede perder. En el mejor de los casos es una mala exégesis y en otros casos creo que se intenta imponer una idea preconcebida al texto bíblico. El primero a tratar es el de Mateo 24, versículos 2 y 13, que afirma: "Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo". En este pasaje, en este capítulo, Jesús está hablando de las señales del fin del mundo, de las señales previas al fin del mundo realmente. Y habla de que muchos tropezarán y negarán a Cristo, y como decía el versículo o este pasaje, su amor se enfriará. Y este es el que se suele citar a decir, bueno, ahí dice, ¿no? Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El problema con citar este pasaje para afirmar que se pierde salvación es que en el texto no hay una causalidad. Se afirma que el que persevera hasta el fin va a ser salvo, a lo que nosotros todos deberíamos decir amén. Pero aquí no hay una causalidad, no se está diciendo que la perseverancia es lo que causa la salvación, sino simplemente se están haciendo dos afirmaciones, que los que van a estar perseverando son los que al mismo tiempo son salvos. Y esta es una señal de todos los creyentes. Los creyentes, como lo dije en el primer video, dan frutos de su salvación. Las buenas obras, la perseverancia, es un fruto de la salvación, es una consecuencia de la salvación, no es la causa. Y esto nos hace acordar a 1 de Juan 2:19, cuando dice: "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros". Es decir, va a haber personas, y hoy en día hay personas, que pueden estar entre la iglesia, digamos, pero que no son parte de la iglesia. Personas que están en las congregaciones, pero que no son nacidas de nuevo, no han creído. Y estas son las que claramente no se van a salvar, porque los que van a ser salvos siempre van a haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, este no es un pasaje que afirme que la salvación se pierde, sino que más bien afirma que los hijos de Dios perseveran, lo que todos decimos sí, y que los que no son hijos de Dios no perseveran, y por lo tanto no van a ser salvos. A lo que todos decimos sí. Pero no, aquí no se afirma que la salvación se pierda. Si creen que este tema es importante y que el contenido le ha sido útil, denle like y suscríbanse para seguir aprendiendo más de la Biblia. Luego tenemos otro versículo que honestamente no sabía si era tan popular o no, pero que comentaron en Instagram, que es 1 Corintios 9:27, que afirma: "No que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado". Y esto Pablo lo está diciendo en el contexto de esta analogía, de esta ilustración de la carrera espiritual, ¿no? De cómo hay que perseverar en la carrera espiritual, de cómo hay que perseverar, y hacer la ilustración de cómo si hay gente que corre para recibir un premio que es corruptible, como una medalla, tanto más debemos cuidar nosotros nuestras acciones para recibir una corona, un premio incorruptible. Pero esto nuevamente no afirma que la salvación se pierda. Hay que recordar, número uno, que a quién va la carta a los Corintios. La carta a los Corintios va a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía severos problemas de carnalidad, severos problemas de esta ideología, de esta filosofía griega, en donde el cuerpo era secundario y no importaba, y lo importante era la mente, lo importante era el conocimiento, lo importante era el espíritu. Entonces el cuerpo se podía dar pues a todos los placeres del cuerpo, digamos. Entonces había gente en la iglesia que participaba en orgías, en fornicaciones. Hay uno, ¿no?, que está con la esposa de su padre, cosas que ni aún entre los gentiles se ven. Pablo está luchando y está yendo en contra de este pensamiento, porque su cuerpo también es parte de la salvación de Dios, es templo del Espíritu Santo. Dios no solo salva espíritus, salva personas completas. Y va en contra de este dicho famoso también, ¿no?, de el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, que era como decir, bueno, entonces el cuerpo para los placeres del cuerpo. Pablo está luchando en contra de esto, pero nuevamente no afirma que la salvación se vaya a perder. Más bien afirma que la santidad es importante, a lo que todos debemos decir, sí, la santidad es importante. Una marca de un hijo de Dios es que va en santidad, que busca guardarse, que busca cumplir la voluntad de Dios. Esta es una marca de los hijos de Dios, sin duda, pero no está afirmando que la salvación se pierda. Más bien está siguiendo la línea de Corintios, de su carta a la iglesia de Corinto, en donde afirma que el cuerpo no debe ser menospreciado. Luego tenemos la de Mateo 7:22 y 23, famosa, que dice: "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y esto entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad". Algunos usan este versículo para decir, mira, ahí está, ¿no? Eran cristianos y luego Dios le dice, no los conocí porque hacían cosas malas o pecaban recurrentemente. Pero aquí el Señor Jesús no está hablando de esto. Él está diciendo más bien, está haciendo referencia a los falsos profetas, aquellos que en esa época invocaban el nombre de Jesús para sus fines particulares.
Y estos son falsos profetas, es invocar el nombre de Jesús, decir simplemente Jesús, Jesús, eso no es una fórmula para la salvación, eso no es una señal de un hijo de Dios, es simplemente algo que la gente dice. Así como hoy en día vemos gente que aparentemente profesa creer en Jesús, pero en la práctica no es un creyente. La mera profesión de una fe no salva. Así como una denominación no salva, ni decir yo creo en Dios salva. Lo que salva es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa plena identificación con Cristo en la cruz y en su resurrección, ese sometimiento, esa renuncia y esa entrega total de nuestra vida a Dios. Aquí no está hablando de creyentes que perdieron su salvación, son personas que nunca fueron creyentes, que nunca creyeron en Jesús. Y finalmente tenemos los dos versículos que yo digo, estos son realmente más complicados de comprender, que son dos pasajes de Hebreos. Y aquí hay que entender primero algo sobre la carta de Hebreos. Número uno, no sabemos quién la escribió. Y número dos, tampoco entendemos muy bien o no sabemos con exactitud quiénes fueron los destinatarios. Lo que sí sabemos por el contenido es que la carta está escrita a una iglesia que tenía una combinación de judeocristianos. Y por el contenido podemos ver que la iglesia aparentemente estaba buscando volver a los ritos pasados, volver a sus prácticas del Antiguo Testamento. Por eso que en el contenido de la carta de Hebreos tenemos mucha referencia al Antiguo Testamento, de ritos. Esto hay que tomarlo en consideración, es importante, porque hay que entenderlo cuando analicemos ambos pasajes. Un pasaje que se usa para afirmar que la salvación se pierde es el de Hebreos 6, del 4 al 6, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y este es un versículo donde muchos dicen, mira, aquí está hablando sobre creyentes que aceptaron a Jesús y que luego recayeron y por lo tanto para estos ya no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento, sino que ya quedan fuera totalmente. Y la parte más complicada es cuando dice hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta parte sí digo, ok, aquí es algo difícil, porque ¿qué significa ser hechos partícipes del Espíritu Santo? No podemos ser tan simplistas para decir, no, ya es regenerados. Pero ¿dónde creo que uno puede desatar aquí la complejidad de esta carta y de este pasaje? Es si uno sigue leyendo unos versículos más adelante, porque en el versículo 9, luego de en los versículos previos afirmar esta condenación de que ya no es posible arrepentirse, de que ya no es posible ser renovados de nuevo, en el versículo 9 el autor dice lo siguiente, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, aquí el autor pone claramente en contraposición a los salvos. Todo esto que he dicho no aplica a ustedes, los lectores de esta carta, que son los creyentes, que son los hermanos en Cristo, que son los amados. Esto anterior no es de los regenerados, no es de los hijos de Dios. Y ahí es como creo yo que se resuelve este pasaje más largo, leyendo más y leyendo esos dos versículos o tres versículos en su contexto del texto. Y es más, en el versículo 9 dice, y que pertenecen a la salvación. Entonces está afirmando que todo esto anterior no es para los hijos de Dios, no es para la iglesia, que sí es salva. Entonces hay una diferencia clara entre estos que degustaron de los dones, que estuvieron en la congregación, pero que realmente no creyeron, que realmente no se les puede considerar hijos de Dios. Serían personas que, como hoy diríamos, no dieron ese paso de fe. Entonces este pasaje, creo yo, tampoco se puede usar para afirmar que la salvación se pierde. Nuevamente, hay que leer el texto en su contexto. Es una regla hermenéutica y por eso digo que en el mejor de los casos, cuando se afirma que la salvación se pierde, tenemos una exégesis, deficiente. Y en el peor de los casos, un pensamiento humano que se intenta imponer. Y el otro versículo también es de Hebreos, que es Hebreos 10, 26, 27, que dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y la clave de este versículo o de este pasaje, una de ellas está al inicio, cuando afirma que si uno peca voluntariamente. Y algunos toman esto para decir que si uno es sorprendido en pecado o si uno muere en pecado, pero cuando vamos al significado de las palabras, sobre todo aquí en el griego, aquí sí hay que hacer uso del idioma original,
este pecado voluntariamente es como un pecar con soberbia, haciendo referencia a un desprecio al mensaje de salvación, porque dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si yo recibo el conocimiento del Evangelio y luego lo desecho, digo, esto no es para mí, no, y luego voy y continúo viviendo una vida de pecado, ya no hay posibilidad de salvación para mí, porque he desechado el Evangelio, y si muero habiendo desechado el Evangelio, no habiendo creído, no habiendo dado ese paso de fe, evidentemente no hay salvación después de la muerte. Entonces, este pasaje está afirmando eso. Y esto además es coherente, como decía, con el contexto de la carta a los hebreos. Estamos ante una comunidad que tiene personas que están vacilando entre volver a sus prácticas judías previas, entre creer y no creer. Entonces ya tuvieron un conocimiento de la verdad, pero muchos de ellos continúan pecando voluntariamente, continúan en una vida de pecado, continúan en un desecho del Evangelio. Y para ellos no hay salvación. Entonces lo que está haciendo aquí el autor es decir, si tú continúas en esa vida, habiendo conocido ya el Evangelio, es decir, no tienes una justificación de decir, no, pero yo no sabía, no, pero a mí no me dijeron, sino que estuviste ahí, escuchaste el Evangelio, conociste la verdad y la desechaste, ya no tienes justificación. Entonces este pasaje nuevamente tampoco afirma que la salvación se pueda perder, porque no está haciendo referencia a salvos, sino está haciendo referencia a personas que están entre que sí, que no, dudando, no habiendo nuevamente dado ese paso de fe. Habiendo cerrado esto, que creo yo son algunos de los versículos, hay más, y comenten si ustedes consideran, no espero que todos estén de acuerdo, pero si consideran que hay otros versículos que valga la pena analizar. Esos creo que son de los clásicos que se suelen usar para afirmar que la salvación se pierde. Pero además quería como última idea. Bueno, entonces, si ya hay la seguridad de la salvación, entonces, ¿para qué obedecer la Biblia? ¿Para qué perseverar? Yo le tengo poco respeto a este argumento porque, nuevamente, es una idea tuya, es una idea que a ti se te ha ocurrido decir, bueno, entonces eso es así. Pero la Biblia no enseña eso sobre la salvación, no enseña eso sobre los hijos de Dios. Enseña que los hijos de Dios buscan obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por Dios en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, ya da resolución a este problema, ¿no? Cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si uno piensa que porque ya es salvo y ya dio un paso de fe, ya dio el paso de fe, ya hizo una oración de conversión, entonces ya puede hacer lo que él la gana porque Dios lo va a perdonar. Miren, en el mejor de los casos creo que es una persona que yo no voy a cuestionar su salvación, pero que no ha comprendido bien las verdades bíblicas. Quiero pensar que ha sido por una enseñanza deficiente. Pero comenten qué otros versículos quisieran analizar, de repente alguna parte 3, con más versículos que aparentemente afirman que la salvación no es segura o se puede perder. Digo que ese es el segundo video y si no lo han visto les dejo acá el primer video donde explico de qué hablamos cuando hablamos de la salvación y cómo se concluye que la salvación es segura a la luz de la Biblia.